En este video veremos dos ejemplos de sucesiones en las que nos dan en un ejemplo el término general y debemos hallar los términos de la sucesión, en este caso los 5 primeros términos, y en el otro nos dan los términos de la sucesión y debemos hallar el término general. Empezamos con este ejemplo. Como ya vimos, cuando nos dan el término general, hallar los primeros términos o cualquier término es muy fácil. Solamente basta con, por ejemplo, vamos a hallar el primer término de esta sucesión y para eso vamos a reemplazar el valor de la n que está aquí en el exponente por el número 1. Entonces nos quedaría 1 menos 1. Después de reemplazar el valor de la n por el 1 porque estamos trabajando con el primer término, solamente basta con hacer las operaciones. En este caso 1 menos 1 me da 0 y eso me quedaría 3 por 5 a la 0 me daría 1 y 3 por 1 me da 3. El primer término de mi sucesión es el número 3. Ahora vamos a hallar el término 2, el segundo término, sería A2, que significa que vamos ahora a reemplazar la n por el número 2, entonces el exponente me va a quedar 2 menos 1. Es decir, que vamos a tener 3 por 5 y 2 menos 1 que me va a quedar 1. O sea que 3 por 5 a la 1 que es 5 y 3 por 5 que me da 15. Ya tenemos el segundo término de mi sucesión. Vamos a hallar el tercer término de la sucesión, o sea, A3. ¿Cómo lo hacemos? 3 por 5 y reemplazamos el valor de esta n por el número 3. Entonces me quedaría 3 menos 1. Hacemos la operación en el exponente y eso me quedaría 3 menos 1 que es 2. Ahora 5 al cuadrado me daría 25 y para hallar el resultado final solamente multiplicamos estos dos valores que me dan 75. Perfecto. Ya hallamos el tercer término. Para hallar el cuarto término, entonces decimos que vamos a reemplazar el valor de la n ahora por el número 4. Entonces me quedaría 4 menos 1. Tendríamos que 3 por 5 y el exponente 4 menos 1 me quedaría 3. Resolvemos la potencia, 5 a la 3 me daría 5 por 5, 25 y por 5, 125. Y 125 por 3 me daría 375. Ya tenemos el cuarto término de nuestra sucesión. Ahora vamos a hallar el quinto término de esta sucesión que sería hallar A5. A5, ¿qué me quedaría? 3 por 5, reemplazamos el valor de la n por el número 5, me quedaría 5 menos 1. ¿Eso qué me daría? Me daría 3 por, hacemos la operación en el exponente, me quedaría 5 a la 4. Es decir, que tendríamos aquí 3 por 5 a la 4 es 5 por 5, 25, por 5, 125 y 125 por 5 me da 625. Finalmente multiplicamos 3 por 625 y eso nos da el quinto término que es 1875. Ya habremos hallado los 5 primeros términos, entonces vamos a decir los términos de mi sucesión son el primer término que era el número 3, el segundo término el número 5, el tercer término el número 75, el cuarto término el número 375 y el quinto término el número 1875. Los otros términos no los hallamos, entonces colocamos los puntos suspensivos. Ya habremos hallado a partir del término general los 5 primeros términos de esta sucesión. Ahora pasamos a este otro ejemplo en el que nos dan los términos de la sucesión para poder hallar el término general. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Voy a verificar el cambio que tienen los números de la sucesión. Entonces, si yo miro, el primer cambio que tienen entre el primer término y el segundo término es exactamente de menos 6, porque 2 menos 6 me da menos 4. De menos 4 hasta 8, ese cambio sería de 12, porque para menos 2 más 12, menos 4, perdón, más 12 me da 8. Estos dos números ya me dicen que el cambio no es constante.
Si el cambio no es constante, significa que vamos a trabajar con una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica tiene la forma AN, esa es la forma general, A1, el primer término, por la razón, y el exponente es n-1. Entonces, para poder hallar los valores de este término general, lo que debemos hallar es el primer término. ¿Cuánto vale el primer término de mi sucesión? Vale el número 2. Perfecto. Y el segundo término que debemos hallar es la razón. Para hallar la razón debemos dividir dos términos. Un término con el anterior. Entonces podemos dividir este término, que es el número 4, que es el término 2, el segundo término, dividido el primer término, que es el número 2. Si dividimos esos dos términos, ¿cuál sería el resultado? El número menos 2. O sea que la razón es menos 2. Pero vamos a hacerlo con otros dos números para estar seguro que esa es la razón. Vamos a coger el cuarto término, que es el número menos 16, y lo vamos a dividir con el tercer término, que es el número 8. Si dividimos esos dos números, también nos da menos 2. O sea que la razón sí es el número menos 2. ¿Qué debemos hacer ahora? Solo basta con reemplazar los valores. Vamos a decir, el término general de esa sucesión es ¿quién? A1, pero A1 es el número 2. Por la razón, pero ¿quién es la razón? Menos 2. Como es negativa, la vamos a poner en un paréntesis, va a quedar menos 2 y el exponente va a ser n-1. Ya habremos hallado el término general de estos términos de una sucesión.